Hola. Entonces, miren, la vez pasada, ya voy a empezar la clase, sí, voy a empezar retomando algo que planteé la vez pasada, sí. Y era justo una cuestión que en los ejercicios que les sugerí para repasar, les mandé un ejercicio como estos y pues esperaba que el procedimiento quede claro y eso fue lo que traté de evaluar, una de las cosas que traté de evaluar en la leccioncita que les tomé ayer a modo de cuestionario, ¿no? Y la situación es esta, ¿no? De que nosotros digamos, tenemos dos vectores, pero están dados en coordenadas rectangulares. Entonces yo miren, ni siquiera necesito dibujarles a estos dos vectores para yo poder saber cuál es el ángulo que hay entre ellos, ¿ya? Y eso es una ventaja gigantesca, ¿sí? Porque, digamos, los aspectos geométricos de estos vectores, es decir, cuál es el ángulo que hay entre ellos, sus longitudes, la distancia entre ellos, un montón de cuestiones de ese estilo, pueden saberse sin necesidad de mirar estas flechas. Es decir, nosotros alguna vez les había contado ya, o sea, para Platón un círculo no es esto, sino que esta es la forma en la que un círculo se manifestaría, digamos, en la pizarra, ¿ya? Bueno, esto no es tan circular, pero si me entienden la idea, sino que más bien, digamos, lo que caracterizaría el círculo es esta relación entre los puntos, entre las coordenadas X y Y, de los puntos que, las coordenadas de X y Y de los puntos que formarían una gráfica, que formarían en general nuestro círculo, ¿ya? Entonces, ya sea que no le dibuje, pero aquí está esencialmente la información de lo que es ser un círculo, digamos, ¿sí? Entonces, esto en pocas lo que nos dice es que la distancia, porque miren, esto es una forma de hallar la distancia. Recuerden, uno coge la componente X, la componente Y, ¿no es cierto? En este caso, si yo tengo la componente X y yo tengo la componente y así identifico un punto. Miren, la longitud desde el origen de coordenadas hasta ese punto va a ser la longitud al cuadrado, ¿no? Ya que esto es un triángulo rectángulo, si yo quiero saber esta longitud elevada al cuadrado, si esa longitud va a ser igual a qué, o bueno, no le veamos como la longitud al cuadrado, este cuadrado le voy a pasar por acá, por ejemplo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, justo lo que está diciendo es que la distancia, ¿no es cierto?, desde el origen de coordenadas hasta el punto donde apunta, al punto que tiene coordenadas de X y Y, tiene que mantenerse la misma, el mismo valor R, ¿sí? Entonces, los puntos que van generando la gráfica, donde sea que yo les encuentre, esta distancia siempre tiene que ser R. Eso es lo que me está diciendo. Noten que lo que tengo aquí es justo la forma de hallar la hipotenusa o la longitud de esta línea. Y si la longitud de esta línea, digamos, corresponde a la distancia, que todos los puntos que formarían el perímetro de esta gráfica, la distancia que tienen esos puntos con respecto al centro, entonces el gráfico que terminamos obteniendo es un círculo, ¿ya? Entonces, digamos, este tipo de cuestiones que se les muestra de esta forma, si bien es cierto, muchas veces, al menos cuando dibujamos en 2 y en 3 dimensiones, tienen su expresión gráfica en 2 y 3 dimensiones. Sin embargo, se las puede analizar para más dimensiones o incluso si no se dibujara, ¿ya? Entonces, la esencia del círculo, digamos, para muchos pensadores, está en esta relación que deben tener las coordenadas de X y Y. Este R, digamos, es una cantidad constante, que justo es la longitud del radio del círculo. Y lo que nos dicen es que la distancia de los puntos al centro, siempre, si es que siempre es constante, entonces esos puntos lo que van a formar es justo un círculo. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Y es la definición que tendríamos del círculo, ¿no? De la misma forma, nosotros sin tener que hacer dibujos podríamos calcular el ángulo, ¿no? El ángulo entre dos vectores, y eso fue lo que les había mencionado donde estábamos la vez pasada, ¿no? Entonces yo tengo el vector v de esta forma, el vector s, y yo uso esta, digamos, formulita, ¿no? Que se desprende de qué, de la definición del producto punto. Nosotros tenemos dos definiciones del producto punto, tenemos esta definición de aquí y tenemos esta definición de acá, y de esta definición del producto punto, o bueno, estas dos formas de presentar o operar para obtener el producto punto, porque el producto punto es la información que está aquí, está exactamente contenida acá porque lo que les mencioné la otra vez, ¿no? Hay ciertas propiedades lógicas que este conjunto de operaciones cumplen, que son las mismas operaciones, propiedades lógicas que este conjunto de operaciones también cumplen, y por eso hacer estas operaciones o hacer estas nos va a dar el mismo resultado. Entonces, lo que les decía es, miren, si ustedes tienen de esta forma de expresar el producto punto, de aquí nosotros podemos despejar el ángulo y tener esto de aquí,
que resulta ser una fórmula para obtener el ángulo entre dos vectores. Entonces, si yo tengo los vectores en coordenadas rectangulares, yo sí puedo aplicar esta fórmula. ¿Por qué? Porque aquí en el producto punto, yo no necesito usar esta misma fórmula donde yo desconozco el ángulo que estoy tratando de buscar. Como estoy tratando de buscar el ángulo, es el ángulo el que lo despejo y lo dejo en función de las cosas que yo sí podría tener. Y lo que puedo tener es, digamos, lo que me dé de resultado de hacer el producto punto de V con S, porque yo tengo esta fórmula también para hacer el producto de V con S. Y de hecho eso fue lo que hice aquí. Digamos, miren, en el numerador tiene que estar el producto punto de V con S. Y según esta definición, el cómo se genera el producto punto nos va a dar un número, recuerden, un número real en este caso. Entonces, digamos, ¿cómo se genera el producto punto? Según esta definición, pues multiplicando esto por esto, y luego multiplicando esto por esto, y el resultado se lo suma entre sí. Eso es lo que dice esto, digamos, en general, ¿no? Sí, en este caso solamente tenemos estas dos componentes. Entonces yo cojo la componente x de un vector y lo multiplico por la componente x del otro vector y le sumo el producto de las segundas componentes o las componentes y de los dos vectores. Entonces sí puedo hacer eso y en este caso a hacer eso corresponde a hacer esta operación, ¿no? 3 por 7, 3 por 7, luego 2 por menos 5 y los resultados se suman. Y lo que está acá abajo es justo el producto de los módulos o las longitudes de las flechas. Recuerden que los módulos los podemos hallar como con Pitágoras. Entonces, por eso, miren, la raíz de 13 viene a ser el módulo de V, ¿sí? El módulo de V. ¿Y cómo sacamos el módulo de V? Pues elevando el 3 al cuadrado, ¿no es cierto? Más, y elevando el 2 al cuadrado, es decir, como cogiendo las componentes x y y, si tuviera z, también la z, elevándoles al cuadrado, sumando esos resultados y luego sacando la raíz, es decir, aplicando Pitágoras. Entonces yo tendría 9 más 4, eso me da 13, la raíz de 13 va a ser la longitud de esta flecha, ¿sí? Entonces por eso está aquí. Y aquí 7 al cuadrado 49, menos 5 al cuadrado es 25, yo sumo 49 más 25, eso me da 74, la raíz de eso, es decir, aplicando Pitágoras tengo la longitud de S que es raíz de 74, y después simplemente bastaba con tomar la calculadora y hacer estas operaciones y ahí fue donde me quedé la vez anterior. Entonces, lo que estaba haciendo era recapitular y ahorita, digamos, solamente para aclarar ya esta parte, voy a terminar realizando esta operación, ¿sí? Ya, ahora el producto punto es de nuestro interés, ¿o por qué? ¿A quién rayos se le ocurrió estas operaciones? Bueno, son motivadas por desarrollos, muchas veces de las ciencias, de las ingenierías, que piden articular operaciones o proponer operaciones, digamos, dentro del lenguaje matemático. A veces surgen las necesidades de generar este tipo de definiciones o operaciones o procedimientos entre monstruitos matemáticos, que en este caso serían los vectores, por cuestiones matemáticas meramente, digamos, o más bien principalmente por cuestiones matemáticas. Entonces ahorita voy a coger la calculadora simplemente para acabar el ejercicio, digamos, y voy a hacer la operación que está aquí, ¿no? Entonces yo tendré que poner, digamos, al 3.7, perdón, al 3 lo multiplico por el 7, yo ya sé que eso es 21, entonces voy a poner 21. Miren, y arriba tengo en el numerador menos 10, entonces le voy a quitar 10, ¿sí? Y ahí esto me saldría en el numerador, y a eso le divido para, entonces aquí tendría que poner la raíz de 13, ¿sí? La raíz de 13, y a esto le voy a multiplicar por la raíz de 74, entonces la raíz de 74, sí, y luego cierro, digamos, todo el paréntesis, y lo que tendría es el argumento del ángulo, perdón, el argumento del coseno inverso. ¿Qué es el argumento del coseno inverso? Aquello a lo que se va a aplicar el coseno inverso. ¿Cuál es el argumento del coseno? Aquello a lo que se aplica el coseno. Los argumentos son aquello a lo que se les va a aplicar, digamos, las funciones. Ya, entonces a este número de aquí es al que yo debería sacarle el coseno inverso. Entonces, como yo quiero que me dé la respuesta en grados y no radianes, todavía no vamos a hablar de los radianes, ya lo haremos cuando veamos movimiento circular. Entonces pongo el imp de que me saque la función inversa, y lo que voy a hacer aplicar es voy a aplicar el coseno inverso a lo que tenía antes, y lo que me da es 69. Entonces el ángulo que separaba, digamos, 69.2 grados, ¿sí? Entonces, digamos, el V es un vector que puede estar así, y el S es un vector que puede estar por acá. Y la cosa es que sin tener que dibujarlos, nosotros ya conocemos cuál es el ángulo que hay entre los dos, y en este caso ya sabemos que es 69.2.
Ya, eso culminaría lo que el ejercicio que estaba la vez planteada, la vez anterior planteado, ya. Ahora miren, nosotros tenemos otras aplicaciones interesantes acerca de los productos puntos, ¿ya? Por ejemplo, nos ayudan a saber cuándo dos vectores son perpendiculares sin tener que mirarlos. ¿Por qué? Porque fíjense en esta, una de las definiciones del producto punto, ¿no es cierto? Yo tengo que el vector A, el producto punto, el vector B, yo lo puedo expresar como el módulo de A. Ah, ya lo puedo expresar como el módulo de A, por el módulo de B, ¿sí? Por el coseno del ángulo que hay entre los dos, ¿ya? Ahora miren, cuando dos objetos son, cuando digamos yo tengo dos flechas perpendiculares, ¿sí? La definición de que sean perpendiculares, digamos esta es una flecha y esta es la otra flecha, es justo que hay un ángulo de 90 grados de entre ellas, como que la una esté completamente horizontal y la otra esté completamente vertical. Ya, ahora la cuestión es que, digamos ustedes tienen así algo en tres dimensiones de esta forma y, por ejemplo, no sé, las vigas con las que van a sostener algún techito o alguna cosa así, ¿ya? Necesitan hacer un cálculo particular ya, donde necesitan saber si es que van a hacer cierta estructura perpendicular a otra, ¿ya? A veces eso les va a interesar que sean perpendiculares porque de esa forma tal vez aprovechan de los fenómenos, de las propiedades estáticas del sistema y su construcción no se vaya a caer, por ejemplo, ¿ya? Entonces necesitan que sean perpendiculares y para averiguar si son perpendiculares, digamos que ustedes tienen datos, bueno, no los tienen, digamos, la forma en las que me imagino las van a tener es a través de estos programas, ¿no es cierto? Como el AutoCAD, donde ustedes pueden ir notando, ¿no es cierto? Donde estos vectores o disposiciones de objetos en el espacio, donde estarán las posiciones y eso, toda esa información vectorial que estamos viendo ahorita ya está como que puesta en muchos programas. Entonces la cuestión es que para que puedan leer eso necesitan entender esto, ¿no? Porque necesitan entender qué es lo que tienen, la información que ya tienen sus programas, ¿no? Entonces, una de esas es el hecho de que si hay dos cuestiones perpendiculares entre sí, entonces eso se lo suele poner de esta forma, ¿no? Si es que A ya es perpendicular, el signo es de perpendicularidad con B, entonces se puede concluir que el producto punto entre A con B es cero. Sí, ya, aquí lo que estoy haciendo es asumiendo que antes de esto hay un sí invisible. Si sucede eso, esta flecha significa entonces se da tal cosa. ¿Sí? Ahora, ¿por qué yo diré eso? Porque si es que son perpendiculares entre sí, eso significa que ya el ángulo entre ellos es de 90 grados. Entonces yo lo que debería poner aquí en el ángulo entre estos dos va a ser 90. ¿Sí? Pero el ángulo, el coseno de 90 es cero. ¿Sí? Entonces el coseno de 90 grados es cero. Entonces el producto punto va a ser cero si es que los dos objetos son perpendiculares, ¿no es cierto? Los dos vectores, perdón, son perpendiculares. Ahora, hay formas, digamos, de expresar leyes, ¿no es cierto? Matemáticas que pueden lucir, digamos, solamente así, ¿sí? Es decir, símbolos donde ustedes ven esta flecha y esta flecha sería el entonces. Hay otras leyes en las que ustedes podrían ver así, con doble flecha para ambos lados. Eso se lee como sí y solo sí, y significa que si es que se da lo de aquí, entonces se da lo de acá, y también significa que si es que se da lo de aquí, entonces se da esto de acá. Por ejemplo, miren, ¿dónde no puedo hacer eso? Yo no puedo hacer eso si yo planteo a manera de ley o a manera de explicitar una relación de necesidad entre mi existencia y la existencia de mis padres a través de un condicional. Los condicionales o las oraciones condicionales son cuando ustedes ya usan en el lenguaje la palabra sí. Entonces, por ejemplo, si yo nací, entonces mis padres nacieron. Si ven que ahí solamente hay en una dirección la ley, ¿ya? Porque si mis padres, si yo estoy aquí, entonces mis papás nacieron, ¿ya? Pero digamos, si mis papás nacieron, no necesariamente yo debería estar aquí, ¿sí? Pero si es que yo ya estoy aquí, entonces es necesario que mis papás hayan nacido, ¿sí? Pero mis papás pudieron no haberme tenido, entonces, yo no puedo afirmar que, si mis padres nacieron, entonces yo nací, porque ahí estaría implicando una especie de ley, de que, bueno, ya por mis papás haber existido, ya iban a ser yo, pero tal vez en este mundo hipotético en el que mis papás nacieron, no, nacían y podrían no tenerme a mí, o no podrían haber no tenido nunca relaciones, por ejemplo, ¿ya? Eso. Entonces, este es un tipo de ley.
la que estoy poniendo aquí, donde se dice que es equivalente desde el punto de vista lógico, es decir, todo lo que yo afirme o predique acerca de esto, si es verdadero para esto, también va a ser para esto. Es decir, esta de aquí tiene la misma información que lo de acá. Entonces, esto es una pieza de información útil en general, ¿sí? Saber que ustedes pueden darse cuenta cuando tienen vectores perpendiculares, simplemente usando el producto punto, ¿ya? Entonces, miren, veamos el siguiente ejemplo, ¿sí? Ya saben, si voy muy rápido, muy lento, me avisan más. Si algo no están entendiendo también, díganme. De hecho, pueden comentarme también si les pareció demasiado fácil la leccioncita que les tomé ayer. Por cierto, vamos a tener este viernes otra lección y mi intención es que el lunes tengamos ya como que un examen, ¿sí? Y ya. Pues la segunda parte de esto ya va a empezar con cinemática, la segunda parte de esta clase. Ahora, les decía, miren, ¿qué tal si es que ustedes tienen el vector A igual a 3 menos 4, por ejemplo? ¿Sí? ¿Y qué tal si ustedes tienen el vector B igual a 4 menos 3? ¿Sí? Ya, ahora, yo pienso, ¿ya? Que estos vectores sí serían perpendiculares entre sí. A ver, ahí, ya. Ahí pienso que serían perpendiculares entre sí. ¿Qué opina la juventud? Díganme, ¿ustedes creen que son perpendiculares o no estos dos vectores? No los estoy dibujando, pero puedo tener una intuición. ¿Qué opinan? ¿Serán o no serán? Creo que no, por lo que tiene menos el 4. Ya, excelente participación. En serio, me ayuda mucho a entender qué es lo que están entendiendo de lo que yo digo, ¿ya? Probemos ya, probemos de dos formas a ver si son o no. Entonces yo voy a hacer el producto punto de A con B y lo voy a hacer, digamos, usando la fórmula, si quieren verle así, en la que para obtener el producto punto, el cual me va a dar de resultado un único número, lo que yo tengo que hacer es multiplicar las componentes X de los vectores, en este caso ambos están dados en coordenadas rectangulares, solo que no les escribí con la Y y la J, también pueden escribirlos así, ¿ya? Y lo que voy a hacer es multiplicar 3 por 4, esto me da 12, y multiplicar menos 4 por 3, y esto me da menos 12, ¿no es cierto? Y los resultados tengo que sumarlos entre sí. Entonces, si yo al producto de los componentes X le sumo el producto de las componentes Y, eso me da el producto punto de A con B, ¿sí? Entonces, miren, si yo tengo un más antes de un paréntesis, lo que puedo hacer es quitar el paréntesis y quitar el más, pero conservar lo que está dentro del paréntesis con todo su signo. Entonces, esto al final de cuentas me da 0. Según lo que yo acabé de escribir antes, el producto punto de dos vectores, si me da 0, entonces estos vectores son perpendiculares entre sí. Ya, entonces, digamos aquí yo diría, bueno, ya les estoy probando que es así, que sí son perpendiculares entre sí, pero me imagino que eso todavía no va a generar en ustedes una sensación de, ajá, sí tuvo razón, ya, o alguna cuestión así. Entonces, digamos, para concretar esa sensación, hagamos un dibujito, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es, digamos, dibujar el vector A y luego el vector B, y ver qué onda, ¿no? Entonces, digamos, aquí yo voy a tener, digamos, 1, 2, 3, 4 en X, y en Y tengo que tener, digamos, 1, perdón, ¿ya? 1, 2 y 3 en Y, y también tengo que tener menos 4 en Y, es decir, menos 1, menos 2, perdón, menos 2, menos 3, acá menos 4. Ya, entonces esto está medio aproximado, ¿no? Hecha la escala porque no estoy haciendo así como con una reglita, ¿no? Ya, entonces, por un lado tengo este es 4 y este es 3. Y ahora miren qué va a pasar ya. Si es que yo busco el dibujar el vector A, lo que debo encontrar es el punto de coordenadas 3 en X y menos 4 en Y. Sí, es decir, este punto de aquí. Justo, digamos, una forma de hablar de los vectores. Es decir que estos son flechas, sí, que apuntan al punto que tiene estas coordenadas. ¿Sí? Y ahora, digamos, basta con identificar el punto donde apunta una flecha para tener la información del vector. Eso es lo que quiero decir. ¿Sí? Entonces, nuestra flecha de coordenadas 3 menos 4 sería justo la flecha que estaría apuntando acá, ¿sí?
Y esta es nuestra flecha A. Ya, ahora busquemos nuestra flecha B, y nuestra flecha B dice que es 4 en X y 3 en Y. Entonces sería una flecha que tiene que apuntar para acá, ¿sí? Esa es nuestra flecha B. Entonces, el rato que yo genero una flecha que apunta al punto, a este punto, ¿no es cierto? Ya estoy generando las coordenadas, el vector B. Entonces, como ven, B, aquí tengo A, ya, y el ángulo que hay entre estos dos es este ángulo que está aquí. Y como ven es de 90 grados, ¿no? Eso. Ya, ahora, esto por un lado. Ahora por otro, miren, nosotros, van a terminar necesitando ustedes, ¿ya? Una operación que se llama producto cruz entre dos vectores, ¿sí? Van a terminar usando eso, porque cuando se trate de pensar acerca de los torques, ¿sí? Es posible es bien posible, de hecho, necesariamente van a tener que al menos hablar acerca de eso algún momento, ¿ya? Porque la definición del torque implica esta operación que se llama producto cruz. Así que les voy a mostrar, digamos, procedimentalmente cómo se hallaría el producto cruz entre dos vectores y más o menos qué es lo que nos quiere decir, ¿ya? Entonces, por lo pronto, acerca del producto punto, he hablado cuestiones que me parece que van a ser esenciales para cuando ustedes ya trabajen, cuando ya vayan al siguiente nivel de educación, es decir, cuando ya entren a primer semestre. Entonces, ahora veamos el producto cruz, ¿sí? Otra vez, esta de aquí es una operación entre vectores, no entre números. Entonces, alguien como que dijo, bueno, a ver, inventémonos un procedimiento para que esto se dé, ¿no? Un poco las matemáticas, suelen ser como reglas de juegos. Por ejemplo, ustedes tienen, no sé si han jugado ajedrez, ¿no es cierto? Entonces, como que, bueno, o juegos como el fútbol, ¿ya? O sea, cada juego, digamos, implica un conjunto de reglas que excluye que ese juego sea otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, si están jugando fútbol, hay una regla que dice que solo el arquero puede coger la pelota con las manos, ¿no es cierto? Entonces, si es que todo el mundo coge la pelota con las manos, ya eso ya no es jugar fútbol, ¿no? Entonces, digamos, lo que hacen las matemáticas en general es decir, bueno, estos son procedimientos que son parte del juego de las matemáticas, ¿sí? Y lo que hacen los mates es partir de esas suposiciones iniciales, procedimientos iniciales, y usar la lógica para ver hasta dónde nos llegan, cuáles son las conclusiones, para ver hasta dónde nos lleva estas reglas, ¿no? Como por ejemplo, si uno tiene ya las reglas del fútbol, cada partido es una configuración o un resultado posible del conjunto de reglas iniciales. Es decir, estamos así, ¿no? En el campo de juego ya, y, o si no le ven así como algo de fútbol, no sé, véanle como que algo de bailar ya. Entonces, me imagino que pucha, hay ciertos tipos de perreo que se juegan de cierta forma ya, que tienen ciertas reglas, no sé, o sea, tal vez si es que alguien no se va hasta bien abajo, no está bailando reggaetón clásico, no sé, ya. Y, o por ejemplo, no sé si han visto como cuando se baila en el punk, o sí hacen una cosa como que le dicen pogo a eso y la gente como que está así agresivamente, este, empujándose, jalándose, ¿no es cierto? Ya, ahora uno definitivamente ve a alguien bailando de esa forma y dice, no, reggaetón eso, ya, porque el reggaetón es como otra cosa ahí, ya. Entonces, la cuestión es que todas las posibles configuraciones de jugadores que encuentren aquí, van a haber un montón, como cuando, no sé, jugó Liga con algún país brasileño, o Ecuador con Inglaterra, así. Van a tener distintas distribuciones, no solamente en la gente que está por ejemplo, a veces les ponen 4 de defensas, así, ¿no es cierto? O, no sé, 3 en el centro, a veces solamente un delantero. Ya, todas esas respetan, todas esas posibles formas de darse el juego, ya están respetando las reglas. Y digamos, en las mates igual, ya, nosotros respetamos las reglas usando las leyes de la lógica y lo que hacemos es ver hasta dónde nos llevan esas reglas, cuáles son las posibles configuraciones. Una de esas reglas, digamos, están hechas para, o se llamarían producto cruz, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el producto cruz entre dos vectores? Para esto necesitan, digamos, para que yo les explique esto completamente bien desde el inicio, necesitarían indicarles qué es un determinante y qué son unas matrices, pero eso no lo voy a hacer, digamos, porque no es parte del curso, esa parte en particular. Ya tal vez en matemáticas ya les enseñaron eso o ya les vayan a enseñar.
Pero el procedimiento para obtener el producto cruz es algo que sí les puedo mostrar. Entonces, miren, supónganse que ustedes tienen un vector B, ¿sí? Y lo tienen en 3 dimensiones. Y yo voy a poner la componente X como B sub X, la componente Y como B sub Y, y la componente Z como B sub Z, ¿no es cierto? Ya. Ya. Y tienen otro vector, por ejemplo, digamos el vector R, ¿ya? Y asimismo le voy a llamar a su componente X, R, X, a su componente R, Y, a su componente Y, R, Y, y a su componente Z, R, Z, y así, tal como se ve ahí. Ahora, cuando yo escribo esto, si hay alguien que diga, bueno, ¿qué está haciendo? Ese es un momento para preguntarme ya, y para decirme, a ver un ratito, ¿qué estás haciendo? ¿Ya? Mi intención es que ustedes vean que aquí va a ir un número, 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 número. Ahorita no me interesa cuáles son esos números, porque yo voy a armar una regla general que tienen que obedecer todos los números. Entonces, si yo quiero que lo obedezcan todos los números, independientemente del número que es, entonces yo no tengo que partir mostrando algo particular, como diciendo esto va a funcionar solamente si aquí está el 2, solamente si aquí está el menos 3, no. Si yo quiero que esto funcione para todos los números, entonces tengo que poner aquí ítems matemáticos que me representen que iba a ir un número, aunque yo no sepa cuál es, con tal de que, digamos, sea un número, yo lo puedo ya usar, sea un número y que esté en este orden, ¿no? O sea, digamos, ya van a ver. Entonces, ahora, la operación producto cruz se definiría de esta forma, ¿ya? Si yo voy a hacer el producto cruz entre el vector V con el vector R, vamos a usar este signo, y este signo es la operación entre las flechas, donde recuerden que el mundo de las flechas, ¿no? Donde cada flecha es un triplete de números en este caso, ¿sí? El BX, el BY y el BZ, ¿sí? Entonces, y otra vez recuerden que cuando yo tomo un conjunto, las propiedades del conjunto son distintas a las propiedades de las partes, pueden exceder el conjunto, mostrar propiedades nuevas que no muestran las partes. Ya, ahora, digamos, para hacer esto lo que se suele hacer es poner esto, ¿sí? Dos liñitas así. Estas líneas, digamos, son indicativos de que uno va a calcular algo que se llama el determinante, ¿sí? Y uno va a calcular el determinante de un monstruito matemático que se llama matriz. Una matriz es simplemente un ordenamiento de números, de manera que no los vamos a ordenar solamente horizontalmente o solamente verticalmente, sino que les vamos a ordenar a modo, en el siguiente modo. Miren, aquí cada uno de estos lugares son puestitos donde yo puedo poner elementos. A eso me refiero con que yo tengo un arreglo de números. Y les digo arreglo porque importa si al número le pongo aquí en vez de ponerle acá. Si importa si a cierto otro número yo le pongo aquí en vez de ponerle acá. Sí, en particular, digamos, los elementos de esta matriz, ¿sí? De la cual se sacaría este determinante, serían, digamos, aquí. Esto debería ir como que siempre para hacer este procedimiento. Ya vamos a ponerla ahí, luego vamos a poner la J, luego vamos a poner la K, ¿sí? Y acá vamos a poner, y aquí vamos a poner las componentes del vector V y las componentes del vector R. Es decir, si el V está primero, es decir, si aparece a la izquierda de esta X, las componentes X, Y y Z del V van a ir en la segunda fila. La fila es la disposición horizontal, ¿sí? Mientras que columna es una disposición vertical de elementos, ¿ya? Entonces, las componentes X, Y y Z del vector V las tengo aquí, yo sé que son B sub X, ¿sí? Aquí yo sé que es B sub y aquí está, no sé, B sub Z, ¿sí? Ya, y por acá voy a tener que poner las tres componentes de X, Y y Z del vector R. Entonces yo pondría R sub X, R sub y R sub Z, ¿sí? Ya, entonces, digamos, el producto cruz entre dos vectores se lo obtendría así. Y lo que me va a dar de respuesta es un tercer vector, donde este tercer vector lo que voy a lograr es que sea perpendicular al plano que forman los dos vectores que están aquí, ¿sí? Es decir, va a ser perpendicular tanto como a B como a R. Entonces, eso es importante que les mencione con algún tipo de ayuda visual. Entonces, digamos que tenemos estos dos, este es V y este es R, ¿sí? Al hacer el producto cruz, lo que yo obtengo es otro vector, uno nuevo. Digamos que justo va a ser perpendicular, es decir, este azul, este nuevo que yo obtengo, este azul va a ser el resultado de haber hecho el producto cruz entre este y este, ¿sí? Y este nuevo que obtengo, lo que va a terminar siendo es, digamos, perpendicular, es decir, formando 90 grados tanto con este y perpendicular con este de acá.
¿A qué me refiero con que es perpendicular al plano que forman este vector que sería el S y este vector de aquí que sería el V? A que digamos nosotros sobre estos dos podemos encima poner una hoja plana, ¿no es cierto? Y ese sería el plano sobre el que están estos dos, ¿sí? Y este vector justo va a ser perpendicular a cualquier línea que yo pueda dibujar sobre ese plano, ¿sí? Ya, tipo esto. Digamos que yo tengo un vector aquí y el otro vector acá, ¿ya? Justo así. Y ahora, si es que yo digo que el vector que obtengo de resultado va a estar perpendicular ya sea a este y a este, también va a ser, es un vector que va a estar así parado. Entonces, cualquier línea que yo tenga aquí en este plano rayada, ¿sí? Este vector va a ser perpendicular a esa línea. Es decir, si yo le despego de donde está y le pongo encima de la línea, supónganse que es de esa línea de ahí, ¿ya? Entonces, esta línea azul de aquí, ¿ya? Entonces, este vector que yo obtuve de resultado, yo le puedo mover hasta acá, y yo sé que el ángulo que hay entre este vector y esta línea es 90 grados. Entonces, digamos, ustedes lo que van a hacer es, digamos, van a necesitar este producto cruz. Cuando dentro del procedimiento que estén generando, necesiten encontrar la información de un vector perpendicular a los dos que ustedes están haciendo aquí, ¿ya? Tal vez, perdón, también sirve para otras cuestiones, ¿ya? Ustedes pueden usar el triple producto escalar, para encontrar, por ejemplo, volúmenes de paralelepípedos, ¿ya? Pero eso ahorita no es de no nos concierne en este momento, ¿sí? Sino más bien ver qué nos va a dar esto. Entonces, digamos, algún rato van a tener que aprender esto, así que les voy a decir, y si ustedes sacan el determinante de una matriz, donde una matriz es un arreglo de elementos, entonces aquí están los elementos arreglados. ¿Por qué les digo que están arreglados? Porque están en cierto orden, es decir, este de aquí no puede estar acá, por ejemplo, ¿sí? Ya, entonces este orden importa. Otra vez a qué me refiero, a que si es que yo les muevo el orden, ya estoy sacando el determinante de otra matriz, ya me estaría refiriendo a otra matriz. Que estén ordenadas así hacen que sea una matriz. Si yo una matriz distinta a otra que puede tener los mismos elementos, pero están en otro orden. Entonces, lo que quiero decir es que el orden importa, ¿sí? Ya, entonces, esto define la matriz que buscamos. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando vamos a efectivizar esto de aquí, que es una forma de decir, haga una operación que se llama, obtenga el determinante de estos elementos, lo que vamos a hacer es fijarnos en una de las tres filas. Ya me voy a fijar en esta fila, ¿sí? Esta fila tiene como elementos el vector unitario I, el vector unitario J y el vector unitario K. Me voy a fijar en esta fila. Y lo que voy a hacer es, digamos, fijarme en este elemento. Ya, ahora, puede ser que mientras están observándome estén nerviosas y nerviosos diciendo, chut, este man nos quiere enseñar cosas que todavía no nos enseñan y entonces va a estar esto confuso, pero no. Miren, no es que yo necesito o les voy a probar en alguna prueba que, a ver, dígame de memoria cómo se saca el determinante o qué es el determinante. No, sí, esto es parte del proceso para encontrar, digamos, una fórmula para encontrar el producto cruz, ¿sí? Entonces, esta fórmula proviene de hacer este determinante. Los determinantes se los estudia digamos, en álgebra lineal, que es una parte de las matemáticas donde uno puede ver matrices. Se los examina porque estos tienen propiedades que nos revelan propiedades geométricas, ¿sí? Entonces, en este caso, nos va a ayudar para obtener un vector que sea perpendicular al vector R y al vector B y al vector R, ¿sí? Ya, entonces lo que vamos a hacer, o en general se hace cuando uno va a sacar el determinante, es elegir una fila. Una vez que elijo la fila, lo que voy a hacer es avanzar elemento por elemento. Entonces el I es uno de esos elementos. Entonces, ¿qué se hace con cada uno de esos elementos? Lo que voy a hacer es tapar la fila y la columna donde está este elemento. Entonces yo tendría que tapar, miren, esta es la primera fila, segunda fila, tercera fila, esta es la primera columna, segunda columna, tercera columna. Y lo que voy a hacer es tapar la primera fila y la primera columna porque ese es el lugar donde está en la primera fila y primera columna. De esa manera es como vamos a identificar a los elementos en una matriz, diciendo dónde está, en qué fila está y en qué columna está. Entonces, por ejemplo, si me quiero referir a este elemento de aquí, este elemento está en la segunda fila y segunda columna, ¿sí? Ya, entonces primera columna, segunda columna, primera columna, segunda columna, por eso dije que el B y E está en la segunda fila y segunda columna. Y cuando uno lo verbaliza, y va a dar la dirección o la ubicación de uno de los elementos dentro de una matriz, lo primero que hace es mencionar el número de fila donde está y luego el número de columna donde está. Ya, listo. Entonces vamos a tapar la primera fila y la primera columna, ¿sí? Y a I le voy a poner aquí, ¿ya? Y luego abro un paréntesis
Y después de haber tapado, como les mencioné, acá adentro pongo lo siguiente. Si yo tapo esto y yo tapo esto, miren los elementos que me quedan, ¿sí? Esta mini matriz que me quedó ahí. Con esos elementos lo que voy a hacer es multiplicar en diagonal este por este, y también voy a multiplicar en diagonal este por este. Pero digamos, la multiplicación en diagonal, digamos, desde arriba hacia abajo, no va a cambiar de signo. Mientras que la multiplicación en diagonal, desde abajo hacia arriba, digamos, esta sí va a cambiar de signo. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, miren, voy a coger el BY por el RZ, entonces aquí voy a tener BY por RZ, ¿sí? Y luego, ¿qué hice? Multipliqué estos dos en diagonal. ¿Cuáles dos? Los dos que se quedaron ahí listos para verse cuando yo ya tapé la primera fila y la primera columna, ¿sí? Ya, y ahora lo que voy a hacer es multiplicar estos dos así también en diagonal, RY por BZ. Entonces voy a multiplicar RY por BZ. Y lo que se hace es, digamos, simplemente estos dos de aquí, a este producto le cambio de signo, ¿ya? Y ahí ya tengo la primera parte, digamos. Luego, a esto de aquí tengo que avanzar en esta misma fila hasta el siguiente elemento. Entonces, el siguiente elemento es el elemento J. Entonces, le voy a poner al J por acá, ¿sí? Y la cosa es que estos elementos que estoy poniendo en azul, que son los que termino tapando, tienen que ir también con signos. Este tiene que ir con el mismo signo, ¿sí? Y aquí cuando yo escojo le tengo que poner con signo contrario. Cuando escoja voy a poner el mismo signo, es decir, voy alternando los signos de de los elementos que voy tapando cuando ya escogí una fila, ¿sí? Entonces, digamos aquí al elemento J le voy a cambiar de signo. Y cambiar de signo en matemáticas significa poner el menos antes. No significa hablar de algo negativo cuando yo veo algo de este estilo, pilas. Es decir, y les voy a hacer este paréntesis informativo porque es un clásico error que se suele tener. Y es el siguiente ya, que si ustedes ven menos A, enseguida tal vez piensan que esto de aquí es algo negativo, pero no. Digamos, ¿por qué? Porque ¿qué tal si es que el A es el valor menos 8? Entonces, si es que A es el valor menos 8, ¿sí? Menos A será igual a este menos del menos que estoy poniendo aquí. Este menos es el menos que está acá. El A me dice que es menos 8, entonces en vez de A pongo menos 8. ¿Qué hice? Pasé de aquí a acá, una vez que ya supe cuál es la información de A. Si sé que A es menos 8, miren, menos A va a ser menos 8. Pero menos 8 yo sé que esto es 8 positivo. Entonces resulta que menos A puede ser un valor positivo. ¿Sí cachan? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el menos antes de una letra? Lo que nos dice es cambia de signo al valor que tenga esa letra o al valor que sea ocupado o sea cambiado por esa letra. Ya. Entonces, después de esto, nosotros acá también vamos a poner cierta información. ¿Qué información? Pues lo mismo, repetir el proceso que hicimos antes. Si yo estoy en tomando en cuenta este elemento, que es el que le puse aquí, lo que voy a hacer es tapar el número de fila y número de columna donde está este elemento. Este elemento está en la primera fila, segunda columna, entonces taparía todos estos, ¿sí? Entonces taparía esto. Ya. Haría esto. Ya. Entonces, de lo que me queda, que es este y este elemento, multiplico en diagonal hacia abajo, ese sería este por este, entonces sería Bx por RZ, ¿sí? Y multiplicaría este por este, ¿sí? Pero ahí ya tengo que cambiar de signo al producto de esto por esto, me va a quedar aquí Rx por BZ, ¿sí? Ya. Y finalmente, digamos, lo que voy a hacer es irme hasta el último elemento de la primera fila, que es el K, y también lo voy a poner aquí, ¿sí? Miren, en vez de escribir horizontalmente, estoy escribiendo así nada más, ¿ya? Todo esto pudo haber ido tranquilamente calado, ¿sí? Solo que ahorita me va a servir eso, más que nada por el que la cámara está muy cerca y después me toca hacer así, ¿ya? Entonces, tapo la primera fila donde está porque miren, la ubicación de este elemento está en la primera fila, tercera columna. Entonces, primera fila, tercera columna, entonces tapo la primera fila y tapo la tercera columna y lo que me queda es estos 4 elementos de aquí, ¿sí? En estos 4 elementos de aquí, lo que tengo que hacer es justo multiplicar en diagonal como mencioné. Entonces, primero tenía que haberle puesto a la K, es decir, al elemento que estaba aquí. Abrir paréntesis y adentro lo que voy a hacer es poner, digamos, esto por esto, que sería en este caso B sub X por RY, ¿sí? Y esto por esto, pero cambiado de signo, que en este caso sería Rx, BY, pero aquí con el menos. Ya. Y ya es el resultado del producto cruz. Entonces, miren, del producto cruz lo que yo obtengo
es un vector. ¿Por qué? Porque lo que me dio fueron 3 números. Esto de aquí va a ser un número real, esto de acá adentro es un número real y esto de acá también va a ser un número real. ¿Por qué? Porque las componentes x, y, z del vector v y del vector r son números reales. Esas son las que están aquí. Si yo multiplico dos números reales y le quito el producto de dos números reales, me da un tercer número real. Igual acá, estos dos me van a dar un número real, estos dos me van a dar un número real, al restarles me va a dar otro número real, lo mismo acá dentro de este paréntesis. Entonces lo que yo tengo es 3 números reales, donde el uno está multiplicado por el unitario y, el otro está multiplicado por el unitario menos j y el otro está multiplicado por el unitario menos k, ¿sí? Entonces, lo que nos damos cuenta es que lo que nos dan de resultado al hacer el producto cruz entre dos vectores es 3 números. Entonces 3 números y que están en este caso expresados en coordenadas rectangulares porque le estoy expresando un número multiplicado por la y, otro por la j, otro por la k, ¿sí? Entonces, lo que obtengo es justo cuando yo hago este producto, lo que obtengo es un vector. Entonces, voy a poner el vector que obtuvimos, le voy a poner acá, ¿ya? Ahora, este menos de aquí, le voy a meter, es como que miren, aquí yo tuviera menos 1, entonces menos 1 multiplicado por esto y por esto, lo que termina siendo es que aquí va a cambiar de signo a más y que aquí va a cambiar de signo a menos, ¿sí? Entonces voy a reescribir todo esto acá y lo que nos da de resultado es el siguiente, ¿sí? Y si yo hago el producto cruz de B con R, me va a dar de resultado un vector cuya componente X, estoy hablando del vector resultante de hacer el producto cruz de con R. Si la componente X de este vector va a ser lo que ven aquí, B, Y, R, Z, menos R, Y, B, Z, ¿sí? Más, perdón, en I, ¿no es cierto? En I, luego tengo más lo que tengo aquí, que en este caso voy a ponerle, miren, como aquí tengo número real, si tengo una suma algebraica, no importa si es que conmuto a los números, es decir, si a este le pongo primero y a este después, que el resultado va a ser el mismo. Entonces, como se suele ver, digamos, más cómodo a la vista ver el primero el número positivo, entonces se le suele poner aquí así, ¿ya? Y este va acá, menos bx, z, y esto en i, que digo en j, ¿sí? Y finalmente, este de aquí iría acá, ¿no es cierto? Entonces, es decir, más, ya abro paréntesis, ¿no es cierto? Aquí pusiera b sub x, r y, menos r x, b sub y aquí pusiera la k. ¿Ya? Y así se obtendría la expresión general para saber el producto cruz entre dos vectores, ¿sí? Eso. Ahora, nosotros tenemos también una forma de sacar el módulo del producto cruz, porque fíjense en que el producto cruz me da otro vector. Yo puedo sacar el módulo de este vector, ¿sí? ¿Cómo podría hacer una forma en la que yo saque el módulo de este vector? Una forma en la que yo pueda sacar el módulo de este vector, porque miren, el v es un vector, es este, por ejemplo, el r es otro vector que está en el espacio, es este, pero el producto cruz de v con r es otro vector, es un tercero que es perpendicular, como mencioné ya. Ahora, esto de aquí, si también está representando una flecha, esto también tiene una magnitud. Sí, la magnitud de esto está gráficamente representado por la longitud de esto, que sería una flecha, ¿no es cierto? Es la punta de la flecha, este es el segmento, ¿no es cierto? Ya, entonces, la longitud de esto me indica la magnitud de la propiedad que esta flecha está representando, de la propiedad física que esta flecha estaría representando, ¿sí? Entonces, lo que yo podría hacer para saber la magnitud de este objeto, de este vector, sería coger esto, elevarlo al cuadrado, esto al cuadrado, esto al cuadrado y de ahí sacar la raíz. Bien, sí podría hacer eso, pero también podría hacer lo siguiente. Hay formas de mostrar que, digamos, este módulo de este vector. ¿Cómo yo hablo acerca del módulo de este vector? Acerca de, si yo, por ejemplo, tengo el vector B, ¿sí? ¿Cómo yo hablo del módulo? Supónganse que el vector B es el vector 3 en I más 4 en J. Para hablar del módulo, referirme a él, solo escribo el nombre del vector sin la flecha. ¿Por qué? Porque el B sin la flecha ya puede tener el derecho de ser un solo número. Cuando yo veo la flecha encima de una letra, eso quiere decir que yo no me estoy refiriendo solo a un número, sino que a varios, al menos dos. ¿Sí? Entonces, miren, es esta misma notación, pero sin la flecha, de lo que habla es de cuán larga es nuestra flecha. ¿Sí? Y otra vez, cuán larga es la flecha lo que hace representar la intensidad de nuestras propiedades físicas, ¿sí?
Ya, entonces, digamos, en este caso sabemos que es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado raíz y que en pocas esto es 4, 5, ¿no? Ya, así. Y entonces, ahora, otra forma de representar este nombre, otra forma de decir módulo del vector es poniendo a sí mismo el nombre del vector, pero poniéndolo entre estas llaves, estos palitos parados, así. Y así uno hace eso. Es lo mismo que hablar del módulo del vector B. Esta es otra notación para el módulo del vector, ¿ya? Entonces voy a usar esta notación, ¿sí? Para proponer la forma de hallar el módulo de este vector, ¿sí? ¿De cuál vector? De este vector. ¿Ya? Entonces el módulo de ese vector, ¿sí? Se lo puede hallar con la siguiente fórmula. Entonces, si yo voy a sacar el módulo del producto cruz de V con R, ¿sí? Esto va a ser igual al el módulo del vector V por el módulo del vector R, ¿sí? Ya, aquí les puedo poner así, o si me da la gana, les puedo poner simplemente así, como V por R, ¿sí? Ya, y por el seno del ángulo que hay entre los dos. Entonces, fíjense, ustedes pueden hallar el producto punto multiplicando el módulo de un vector por el otro vector por el coseno del ángulo, ¿no es cierto? Miren acá, si ustedes quieren sacar el módulo del vector producto cruz, toman un vector, el módulo, toman el módulo del otro vector y le ponen por el seno del ángulo que hay entre los dos. Ya, entonces hagamos un par de ejercicios acerca de esto, ¿sí? Entonces, supónganse que tienen el vector B de componentes 3 en I más 4J, ¿sí? Y el vector y 0 en K, ¿sí? Y digamos, el 0 en K puedo no ponerle, ¿ya? Y supónganse que tengo el R igual a menos I más 2J y más K, así, ¿ya? Entonces, este es un ejemplito de aplicación, ¿ya? Entonces, primero que nada, a mí me gustaría, por ejemplo, saber cuánto es el producto cruz entre B y R, ¿ya? Entonces, a ver, el producto cruz, lo que yo debería hacer es usar esta fórmula de acá, ¿ya? Entonces, en la fórmula, lo primero que ven es esto, ¿no? Yo tengo que coger la componente Y y multiplicarle por la componente Z. Es decir, voy a ir usando la fórmula que obtuve con los datos que estoy dando para este problema, ¿no? Entonces, si a mí me piden el producto cruz de este vector V con este vector R, yo puedo decir que es igual a ¿qué? Miren, que la componente X de este vector que obtengo resultado de hacer este producto cruz, ¿sí? La componente Y-ésima la puedo obtener si es que ¿qué? Si es que yo tomo la componente Y del vector B y le multiplico por la componente Z del vector R, ¿sí? Entonces la componente Y del vector B es 4, ¿sí? Y le multiplico por la componente Z del vector R, ¿sí? Entonces la componente Z del vector R en este caso es 1, ¿sí? Aquí está 1 por K. Entonces yo voy a poner 4 por 1, ¿no es cierto? Luego pongo el signo menos, pongo el menos, y aquí tengo que poner la componente Y del vector R. ¿Cuál es la componente Y del vector R? En este caso es 2. Ya, entonces le pongo 2. Miren aquí por el BZ, ¿no es cierto? Que en este caso es 0, entonces pondré aquí por 0. Así. ¿Ya? Miren. Ahora, lo que voy a hacer es hallar cuál es la componente Y del vector resultante de hacer el producto cruz. Entonces, para eso, según mi fórmula, lo que yo tengo que tomar en cuenta es la componente X del vector R por la componente Z del vector B. Entonces, la componente X del vector R en este caso es menos 1, ¿sí? Y la componente Z del vector B es 0, miren, ¿sí? El componente Z es 0 del R, ¿sí? Entonces yo pondré aquí menos 1 por 0, ¿sí? Luego lo que tengo que poner es, miren, este signo menos, ¿ya? Y lo que tengo que poner después es B sub X por RZ. Entonces, miren nuestros vectores, este es el B sub X, es decir, el 3, y el RZ, es decir, la componente Z de R es en este caso 1, ¿sí? Ya, entonces, hasta aquí lo que tenemos es la componente X y la componente Y de mi vector resultante de hacer el producto cruz de B con R, ¿sí? Y finalmente, lo que necesito es saber la componente, cómo hallar la componente Z de este vector resultante. Y la componente Z de este vector resultante va a obtenerse de esta forma, ¿no es cierto? Entonces tengo que buscar Bx por RY, Bx por RY. Entonces este es el Bx
y este es el R y. Entonces tengo que multiplicar 3 por 2, ¿no es cierto? Entonces aquí pondría más y aquí pondría 3 por 2, así. No se ve, ahí sí, ya. 3 por 2. Luego, miren, me dice que tengo que poner menos y Rx por BY, ¿no es cierto? Entonces, Rx por BY. Entonces, este es el Rx y el de acá es BY. Ay, perdón. Entonces, este de aquí es el Rx menos 1 y este es el BY 4, ¿no es cierto? Entonces, tendría que poner aquí más menos 1 por 4. Sí. Yep. Y entonces, y esto sería la componente K'ésima. Sí, o la componente Z de mi vector producto cruz, ¿no? Entonces, en pocas palabras, Tengo una digamos, pregunta, sí, disculpe que te interrumpa. claro, sí, más bien tal. ¿Por qué más menos uno si en la fórmula está menos Rx? Porque me equivoqué. Bien, gracias por eso, sí, porque me equivoqué nomás. Simón, ya, entonces, por favor, de esas participaciones son súper valiosas para mí. Gracias por hacer eso. Sí, es porque me equivoqué. Ya, ahora sí, voy a seguir ya. Entonces aquí yo tendría 4 menos 2, esto ya sé que es 2 por el i es 2i, ¿no es cierto? Acá yo tengo, miren, menos, no, pero miren, 2 por 0 es 0, ¿no? Entonces la respuesta aquí es 4, ¿no? Sí, 4 y ya. Y aquí yo tengo, miren, menos 1 por 0 es 0 y menos 3 por 1 es menos 3, entonces yo tendría menos 3 en J, sí. Y estas operaciones de acá son 3 por 2, eso es 6, entonces yo tendría 6 menos 1 por 4, ¿no es cierto? Entonces, primero, menos 1 por 4, eso me da menos 4. Con este menos de acá, eso se hace más 4, ¿no es cierto? Entonces, tendría 6 más 4 en K, ¿sí? ¿Ya? Entonces, 3 por 2 son 6, y todo esto se hace más 4, entonces 6 más 4 en K, ¿sí? Ya, en otras palabras, aquí tengo 10K, ¿sí? 10K. Listo. Y ahora, miren, esto es el resultado, es un nuevo vector, ¿sí? Que yo obtengo como resultado de ser producto cruz de V con R, ¿sí? Ya. Entonces, sí, aquí sería más 10K. Listo. Ahora, miren, aquí ustedes, si yo les pido sacar ¿cómo se llama? El módulo de este vector, sí pueden hacerlo. ¿Cómo? Elevan esto al cuadrado, elevan esto al cuadrado, elevan esto al cuadrado, suman todo y sacan la raíz. ¿Por qué les servirá una vez que tienen esto saber este módulo? Digamos, porque así pueden saber cuál es el ángulo entre el vector B y el vector R. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pueden usar esta fórmula, miren. O también pueden usar la fórmula del coseno. Pero, ¿a qué me refiero? Miren, ¿qué tal si es que ustedes sacan esto al cuadrado, esto al cuadrado, esto al cuadrado? ¿Ya? Una vez que hacen eso, digamos, sacan esto al cuadrado, esto al cuadrado, esto al cuadrado, le suman, sacan la raíz, lo que van a obtener es el valor del módulo de este vector, el valor del módulo de este vector. Pero el módulo del vector es de este valor que está aquí. Y este valor de aquí, si yo ya lo conozco, aquí, todo esto se reemplazaría por un número. Entonces, en esta ecuación, yo tengo en este lado un número. El módulo de B lo puedo saber haciendo Pitágoras. El módulo de R lo puedo saber haciendo Pitágoras. Entonces, el único información que aquí yo no tengo claro es, por ejemplo, cuál es el ángulo entre V y R. Y yo tranquilamente le podría despejar de aquí, ¿sí? Ya, voy a lo siguiente. Voy a que calculemos el ángulo que hay entre esto y esto sin usar la fórmula del coseno, en pocas, ¿ya? Entonces, para hacer eso, lo que nos gustaría es saber hallar el módulo de este vector, ¿sí? El módulo de este vector, no lo puedo hallar solamente así, sino que también puedo hallarlo así, poniendo que el módulo de B cruz R va a ser igual a ¿qué? A la raíz. ¿Qué estoy haciendo? Aplicando Pitágoras en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Para saber el módulo de un vector en 3 dimensiones, basta tomar cada una de sus componentes, elevarlas al cuadrado, sumarlas entre sí, de ahí saca la raíz, ¿sí? Entonces, yo tomo el 4 al cuadrado, le sumo el menos 3 al cuadrado, y de ahí le pongo el 10 al cuadrado, y todo eso saco la raíz, ¿sí? ¿Por qué me salió? Gracias, Michael, por preguntar. ¿Por qué me salió 10 aquí? Porque hice esta operación. Entonces tengo 3 por 2, eso es 6, ¿no es cierto? Entonces esto de aquí ya es 6, ¿sí? Ahora, tengo que fijarme en esta parte de acá. ¿Qué rayos hago con todo esto? ¿Ya? Entonces, primero, ¿será que al menos 1 le resto con el menos 6? No.
¿Por qué? Porque, digamos, el menos 1 está aquí ante dos operaciones. Una en la que posiblemente pueda este menos 1 ser aquello que se le resta al 6. O, digamos, el menos 1, aquello que está multiplicándose por 4. Cuando uno está, digamos, ante una disyuntiva como esta, lo que hace es decir, cuando uno puede tomar dos de estas opciones, o parecería ser que puede tomar estas dos opciones, lo que se elige es hacer siempre la operación más fuerte. Entonces, entre esto, restarse a multiplicarse, lo que elige es multiplicarse. Entonces, lo primero que tengo que hacer aquí es que el menos 1 se va a multiplicar por el 4. Entonces, menos 1 por 4, eso me da menos 4. Entonces, este menos de aquí todavía no le he topado, no le estoy haciendo caso, ¿sí? Pero el producto este me da menos 4, ¿sí? Lo voy a poner entre paréntesis porque, digamos, ponerlo así genera confusiones y no está bien escrito, digamos, ¿sí? Entonces, digamos, si uno le pone de esta forma, ahí ya ganamos. Es como más claro qué está pasando. Lo que se quiere cambiar de signo es a todo al menos 4, eso es lo que nos diría esta expresión. Entonces, si es que yo copio el 6 y quiero quitar el paréntesis porque quiero reexpresar esta misma expresión matemática de ahí de otra manera, lo que tengo es el menos antes de un paréntesis. Lo que puedo hacer es quitar el menos y quitar el paréntesis, pero siempre y cuando cambie de signo lo que está dentro del paréntesis. Es decir, nosotros podemos operar entre números cuando entre los números no nos estorban signos de agrupación. Por eso sería ahorita interesante o importante quitar este signo de agrupación. ¿Cómo le quito? Entonces lo que tengo que hacer es tengo el derecho de poder quitar el signo menos y el paréntesis siempre y cuando cambio de signo todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces en este caso tendría 6 más 4 y eso es 10. Por eso salió 10. Ya, entonces ahora estoy en esta parte de acá, ¿no es cierto? Donde les digo que, bueno, tenemos esto así, ¿no es cierto? Y calculemos, o sea, digamos, este producto, el módulo de este producto cruz va a ser igual a ¿qué? A la raíz de que, miren, 4 al cuadrado, esto es 16, miren, aquí voy a tener menos 3 al cuadrado, esto es 9, cualquier número al cuadrado, ya sea positivo o negativo, todo bien, Michael, me puedes preguntar cuando quieras, y todos y todas pueden hacerlo, ¿ya? Y me gusta que me pregunten, ¿ya? Ahora, y aquí tengo 10 al cuadrado, que esto es 100, entonces tendría así 100, ¿no es cierto? Entonces, miren, en pocas lo que tengo que hacer es sacar la raíz de 125, ¿ya? Y ahí yo ya tengo, o más bien, el módulo de B cruz R, esto yo ya sé que es la raíz de 125. Ahora, está un poco engorroso estar poniendo todo el tiempo B cruz R, ¿sí? Ya que esto es un nuevo vector, es decir, lo que se obtiene de hacer el producto cruz de B con R es un nuevo vector. ¿Qué tal si ya todo esto le llamamos el vector S? ¿Sí? Entonces yo tengo aquí, estoy sacando el módulo de mi vector S, si llegamos a esa convención. Sí, entonces por un lado tengo que el módulo de mi vector S es 125, ¿ya? Ahora, lo que yo les digo es, ¿será que con esto, y sin tener que usar ustedes el producto punto, pueden hallar el ángulo que hay entre V y R? Fíjense en que son vectores que están en 3 dimensiones. Entonces, digamos, el ángulo, puede ser que estén dos vectores así, ¿ya? Justo en el espacio en vez de estar así pegados en el plano. Entonces, el ángulo que hay entre los dos es este ángulo que está aquí. Y yo sí puedo sacar ese ángulo entre los dos, en vez de usar la fórmula clásica que vimos del coseno, puedo hallar ese ángulo de otra forma. Entonces, ¿cómo? Ahorita lo que hice fue justo obtener los insumos, es decir, la materia prima necesaria para poder obtener este ángulo. ¿Por qué? Porque me voy a fijar en esta fórmula que les acabo de mostrar, esta fórmula de aquí. Y ya con lo que aprendimos, miren, nosotros ya sabemos que basta reemplazar en esta fórmula para saber el ángulo. ¿Por qué? Porque si yo tomo de esta fórmula y despejo el ángulo, yo puedo ponerle al ángulo en función de ¿qué? Al ángulo teta de aquí. Lo puedo poner en función de el módulo del vector que se obtiene al hacer el producto cruz, ¿sí? B cruz R. Miren qué pasa si esto le paso al otro lado. Lo que estoy haciendo aquí es mostrándoles cuál es la expresión que va a quedar después de despejar aquí el ángulo. Entonces, ¿cómo hago para despejar este ángulo? Paso estos a dividir y luego paso el arco coseno, ¿no es cierto? Entonces, eso voy a hacer. Esto de aquí se queda fijo, estos dos le paso a dividir, ¿sí? Y este seno le paso al otro lado siendo seno inverso, ¿sí? Entonces, miren, aquí yo ya tengo una fórmula para hallar el ángulo, ¿sí? ¿Y por qué me tomo el derecho de hablar de esto ahorita? Porque justo ya tenemos todo lo que está aquí en la derecha, esa información que o tenemos o podemos acceder, ¿sí? Entonces, fíjense que yo ya puedo hallar este ángulo sin necesidad de usar la fórmula del coseno inverso, sino usando una parecida que en este caso sería usando la fórmula del seno inverso, ¿ya?
Y ahora yo ya puedo poner que va acá arriba, porque yo conozco cuál es el módulo de S, que en pocas es el módulo de B cruz R, porque al producto cruz de B con R le llamé, al vector que se obtiene de resultado le llamé S, ¿no es cierto? Recuerden que aquí estaba B cruz R y simplemente le borré para hacer más sintética lo que estoy escribiendo. Entonces, bueno, en fin, acá arriba yo ya puedo poner la raíz de 125, ¿sí? ¿Y qué es lo que me faltaría ya para poder conocer este ángulo? Lo que me faltaría es, digamos, conocer el módulo de V y el módulo de R, ¿sí? Entonces, calculemos eso para poder reemplazar aquí y acá. Entonces, voy a calcularlo en esta parte, ¿sí? Entonces, miren, el módulo de V, ¿sí? Es decir, V, así, será simplemente la raíz de ¿qué? De 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16, más 0 al cuadrado, que es 0. Entonces, el módulo de V yo ya sé que es 5, porque 9 más 16 es 25, la raíz de 25 será 5, ¿sí? Entonces, yo ya sé que el módulo de V es 5 de mi vector V es 5, ¿sí? Es la longitud de esta flecha, es 5. Ya, ahora, ¿eso dónde lo voy a reemplazar? Le voy a reemplazar acá. Entonces, voy a poner aquí 5 y le voy a multiplicar por, digamos, el módulo de R, ¿ya? Entonces, R, aquí el módulo, ¿cómo lo obtengo? Simplemente elevando menos 1 al cuadrado, 2 al cuadrado y el 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Y eso me va a dar la raíz de 6. Es decir, lo siguiente, ¿sí? Tengo que, para hallar el módulo de R, al cual le puedo escribir así o así, pilas, ¿ya? Entonces, yo ya sé que el módulo de R, lo puedo hallar si yo saco la raíz de ¿qué? Del menos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces yo sé que el R va a ser igual a ¿qué? Tal vez no se está viendo tan claro. ¿Sí? Entonces el R va a ser igual a ¿qué? Entonces miren, menos 1 al cuadrado yo sé que es 1, 2 al cuadrado yo sé que es 4, 1 al cuadrado es 1. Entonces como ven aquí tengo 6, entonces la raíz de 6, ¿ya? Ya, y en vez de, es el módulo de R, yo ya sé que es la raíz de 6, yo ya le puedo ubicar en mi formulita que obtuve acá, y aquí yo puedo poner raíz de 6. Raíz de 6. Yep. Eso. Entonces, de aquí ya podemos sacar nuestro ángulo teta. Voy a poner la calculadora para efectivizar esta operación. Entonces, miren, tenemos que yo quiero sacar la raíz de, perdón, la raíz de 125. Entonces, sí, ay, perdón. Raíz de 125, ay no, 125, sí. Ya eso le quiero dividir para 5, sí. Y también le quiero dividir para la raíz de 6. Entonces, miren, ese número es todo el argumento del seno inverso, ¿sí? Justo realicé las operaciones, están adentro del paréntesis. Ya, entonces a esta quiero sacarle el inverso del seno inverso de mi ans, que es la respuesta anterior. Ya, y ese es el ángulo, 65,90, ¿sí? Entonces resulta que el ángulo entre estos dos vectores, el ángulo entre estos dos vectores, el V y el R, me dio 65,90, perdón, 65,9 grados. Eso. Ya, ahora también yo puedo sacar este valor, el módulo de B cruz R, que a nosotros nos salió 125, ¿no es cierto? Pues yo ya puedo sacar eso usando esta fórmula, fíjense, ¿sí? Entonces, asimismo, yo como obtuve aquí con Pitágoras el módulo de mi vector S, donde S es el producto cruz de B con R, yo puedo obtenerlo, digamos, usando esta fórmula de aquí. Porque miren, aquí me está diciendo otra manera de calcular el módulo de S, en este caso. ¿Por qué? Porque S era B cruz R. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo haría si yo uso esta fórmula de aquí? Si yo uso esa fórmula, en mi caso lo que debería hacer es que, ¿para qué yo usaría esta fórmula? Para saber el módulo del vector resultante de hacer el producto cruz, ¿no es cierto? Ya, entonces tengo que poner el módulo de B. Entonces yo ya sé cuánto era el módulo de B. Eso me salía, ¿cuánto era? 9 más 16, 125, no, ¿cuánto era? Módulo de B.
16, 25. 5. Ya el módulo de B era 5. Ya el módulo de R nos salió raíz de 6. ¿Sí? Yo pondría aquí el seno de cuánto. Este ángulo acabo de obtenerse que es 65.9. Entonces tengo que poner seno de 65.9. ¿Ya? Entonces, digamos, esto de aquí me debería dar el número 125. Entonces aquí estoy sacando el módulo de B cruz R, pero B cruz R yo le llamé a ese vector resultante de hacer el producto cruz, le llamé S. Entonces aquí digo, miren, esta es otra forma de sacar el módulo de este vector, ¿no? ¿Cómo? Veamos si es que nos sale. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar a 5 por la raíz de 6 por el seno de 65.9 y ver si es que me sale la raíz de 125, ¿ya? Entonces, a ver. Entonces, veamos, ojalá salga. Porque a veces me puedo equivocar en los cálculos, ¿no? Entonces, aquí voy a poner la raíz de 6, así. Y a todo esto le voy a multiplicar por el seno de este 65.9. Así. Y eso me da 11.17, ¿sí? Ahora, esto yo pienso que es la raíz de 125. Veamos. Pues veamos, pongo la raíz de estas. Sí, de acá. Raíz de 125, de cierro. Y eso, ahí nos dio 11.18, ¿no? La cosa es que no estoy usando todos los decimales, por eso difiere en el tercer decimal. Eso. Entonces, pilas con esto, lo van a usar para su torque, recuerden, ¿sí? Entonces, finalmente quisiera hablarles de una cuestión más acerca de vectores y de ahí ya pasamos a cinemática. Entonces, mi pregunta es, ¿quieren descansar ahorita o después? Ahorita o después. Sí, ahorita, bro. Ya. Entonces, hasta las 2:07 tienen chance ya. Pilas que empiezo a las 2:07, ¿sí? Entonces, 2:07 tienen chance. Ya nos vemos. Miren, cualquier persona que tenga un mediano dominio acerca de estos temas va a notar que, digamos, cuando llegué al resultado anterior, es como que hice una especie de trampa, en el sentido que yo sabía que si usaba esta fórmula iba a llegar al resultado correcto, ¿ya? ¿Qué tal si es que nosotros con la fórmula del coseno intentamos hallar el ángulo, ¿ya? En vez de con la del seno que mostré hace un momento, veamos si llegamos al mismo resultado solo como un ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, la fórmula del coseno para hallar el ángulo, recuerden, es lo voy a poner por acá, aquí. Perdón, el ángulo entre dos vectores va a ser igual al coseno inverso, al coseno inverso ¿de qué? Del producto punto de los vectores en cuestión, de los vectores acerca de los cuales queremos ver cuál es el ángulo que subtienden o que generan o el ángulo que hay entre esos vectores, ¿no es cierto? Y digamos la fórmula es esta, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en nuestro caso yo debería poner que como quiero el ángulo entre el vector v y el vector r, ¿no es cierto? Entonces lo que tengo que hacer es poner, digamos, aquí el producto punto en el numerador de b con r. Para hacer el producto punto de b con r, yo tengo que multiplicar la componente x del uno por la componente x del otro, la componente y del uno por la componente y del otro, la componente z del uno por la componente z del otro, y de ahí sumar los resultados. Eso, en nuestro caso, corresponde a multiplicar el 3 por el menos 1, entonces aquí me da menos 3, ¿sí? ¿Por qué digo menos 1? Porque aquí hay un menos 1 invisible, ¿no? O sea, si está menos i, significa que es menos 1 por i, ¿ya? Ya, luego tengo que multiplicar 4 por 2, ¿ya? Y luego 0 por 1, pero 0 por 1, ¿por qué 1? Porque aquí el k no está solito, está multiplicado por el 1, es un 1 invisible, sino que todas las cuestiones multiplicadas por 1 son igual a sí mismas, entonces por eso se le deja así. Ya, entonces en el numerador yo tendría esto, menos 3 más 8, en este caso ya sabemos que arriba tendría 5. Y nosotros ya sacamos, miren, cuando desarrollamos esto, el módulo de un vector que se está haciendo producto punto con el otro, ¿no es cierto? Es decir, tengo que poner el módulo en este caso de v y el módulo de r en el denominador de esta fórmula, sí, multiplicados entre sí. Entonces, el módulo de v, de lo que vimos hace un momento, nos daba 5, el módulo de r nos daba raíz de 6,
Y entonces nuestra fórmula para hallar el ángulo usando el coseno inverso, en este caso lo sería de esta manera. Y mi objetivo es ver si es que da el mismo resultado que antes, ¿ya? Entonces voy a ponerles la calculadora, para mostrar que en efecto sí sucede. Ya. Entonces lo que debería poner es 5 en el numerador, dividir para 5 y dividir también para la raíz, ay, perdón, ya. Ya, a ver, perdón. Sí, 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 sí. Antes de hacer esto, solo aplastar como loco símbolos. Miren, ¿qué es lo que iba a hacer? Iba a dividir 5 para 5 y de ahí dividir el resultado para raíz de 6. Sí que es lo mismo que dividir 5 para todo esto, ¿ya? Pero si ustedes notan aquí ya puedo simplificar, ¿no? En vez de estar ahí, 5, simplifico el 5 del numerador, 5 del denominador y me queda 1 sobre raíz de 6. Entonces simplemente tengo que sacar el coseno inverso de 1 sobre raíz de 6. Entonces eso voy a poner ahorita. Ya, entonces sería coseno inverso de 1 sobre raíz de 6. Entonces pongo aquí el de dividir y paréntesis, raíz de 6, no, 7, no, 6, 6b, ya. Ya, entonces 1 sobre raíz de 6, ya ahí me da 65.9, que era el ángulo que antes también habíamos calculado, ¿no? Entonces este ángulo, 65.9 grados también nos da si nosotros usamos la fórmula del coseno. Eso era simplemente que quería aclarar. Ahora, un par de cosas que me parecen importantes y que tal vez están quedando fuera de esta revisión que hemos hecho de vectores, es la siguiente. Miren, justo en su evaluación de ayer, les puse algo de este estilo, ¿no? Les dije como que, a ver, ¿qué tal si es que ustedes tienen un vector, por ejemplo, así? Ya, entonces, ¿qué tal si ustedes tienen un vector así? Luego tienen un vector así, y luego tienen un vector, así. Ay, un ratito. Ya, así. Entonces, y mi pregunta era, bueno, ustedes de este gráfico, ¿qué pueden concluir? Pueden concluir que hay una relación entre los tres que se la podría poner, por ejemplo, si este es el vector negro, le voy a llamar n de negro, si este es el vector azul, le voy a llamar el a de azul, y si este es el vector rojo, le voy a poner r de rojo, ¿no es cierto? Y yo les preguntaba que cuál es la relación que tienen entre estos, si se las puede expresar a través de, por ejemplo, una operación matemática, ¿ya? Y la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque miren, gráficamente, recuerden que yo les hablé de la suma gráfica de vectores, ¿no es cierto? Entonces yo les decía, miren, en este caso, si ustedes tienen el n, ¿cierto? Y justo en la punta del n empieza otro vector, ¿sí? Como en este caso el azul. Si hay una flecha que salga desde el inicio del primer vector y va hasta la punta del segundo vector, este vector R va a ser el resultado de sumar n más a, ¿sí? En pocas, miren, si yo tenía el vector n aquí, así, y tenía el vector azul por acá, porque les puedo yo, digamos, el vector A va a ser el mismo vector A, así yo recorte y borre el sistema de coordenadas, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? O así yo le ponga el sistema de coordenadas por aquí, o así yo ponga el origen de coordenadas acá. El origen de coordenadas, ¿dónde va ubicado con respecto a un objeto? ¿O dónde está el objeto con respecto al origen de coordenadas? Es simplemente desde dónde a nosotros nos gustaría analizar el fenómeno. El origen de coordenadas es como que hay algún tipo de observador aquí que está observando desde este punto, pero puede ser que el observador esté acá, o sea, yo tranquilamente puedo hacer el origen de coordenadas así. Ya, entonces, ¿qué se desprende de todo esto? Que no importa si al objeto azul, si a la flecha azul yo le muevo para arriba, o para abajo, o para la derecha, o para la izquierda, o diagonalmente, o donde sea que le ubique en la pizarra ya. Con tal de que mantenga siempre la misma dirección, es decir, que esté apuntando así, ¿no es cierto? O en otras palabras, que si yo trazo una línea horizontal así, el ángulo que hay desde esa línea horizontal auxiliar que yo estoy trazando a la línea azul se mantenga, siempre y cuando pase eso, entonces el vector va a ser el mismo.
Tipo este marcador, si este marcador tiene esta inclinación y corresponde al vector azul, si yo le muevo más para acá, para allá, hacia arriba o hacia abajo, con tal de que esté igual de inclinado, va a ser siempre el mismo vector. Ya, entonces, nuestros vectores no necesitan partir del origen de coordenadas para que nosotros podamos determinar las componentes de x, y y z del vector, ¿sí? Entonces, pilas, no necesitan nuestros vectores partir en el origen de coordenadas para que tengan componentes de x, y y z, ¿sí? Por ejemplo, el vector A, yo lo voy a poder escribir en coordenadas rectangulares, así no esté el origen en el origen de coordenadas, el origen del vector en el origen de coordenadas. Pero para darnos cuenta del por qué sería eso, primero examinemos qué operación está implícita aquí, ¿ya? Entonces, lo que yo les decía es, miren, si ustedes, cuando les expliqué acerca de la suma gráfica de vectores, les dije que si ustedes tienen un vector así, tienen un vector como este otro, si yo voy a sumar n con a, lo que tengo que hacer es mantener, si yo quiero hacer esta operación, ¿no? N más a, lo que yo tengo que hacer es mantener el n quieto, es decir, el que está a la izquierda del más, le mantengo quieto, y el que le muevo sería el a, le muevo de manera que empate el inicio de a con el fin de n, así, ¿ya? Entonces aquí tengo el a, lo que hice fue moverle, ¿no es cierto? Y después el vector resultante desde el punto de vista gráfico va a ser el vector que salga desde el inicio del vector primerito, el primerito en este caso es cuando yo tengo la suma, tengo dos vectores, el primerito y el segundito. El primero es el que está a la izquierda del más, ¿no? Entonces, digamos, el vector que sale desde el primer vector hasta el fin del segundo vector, esta línea roja, esta, digamos, sería el vector resultante de sumar n con a. Entonces, yo tengo esta misma gráfica acá, solo que está trasladada, ¿no? ¿Ya? Entonces, digamos, en este caso, en efecto, el vector negro más el vector azul me dan el vector rojo. ¿Ya? Eso. Ahora, la cosa es que de esta ecuación yo sí puedo despejar cuánto es el vector azul. Entonces yo le paso al otro lado, si aquí está sumando, pasa al otro lado restando. Entonces yo tranquilamente diría que el vector azul se obtiene si es que yo resto el vector rojo del vector negro. ¿Sí? Ahora miren, ¿cuáles serán las componentes del vector rojo? Las componentes del vector rojo, justo las componentes de x y y del vector rojo coinciden con el punto donde está apuntando el vector rojo, ¿no es cierto? Y el punto donde está apuntando el vector rojo corresponde al punto final del vector azul, ¿sí? Y yo, miren, le estoy quitando las coordenadas de x y y o el vector, ¿sí? Negro, ¿sí? Pero este vector negro tiene coordenadas de x y y que corresponden a las coordenadas de x y y de este punto que está aquí. Y este punto que está aquí es justo el punto donde inicia el vector azul. Por lo tanto, yo podría decir que, digamos, yo puedo obtener las coordenadas del vector azul o de cualquier vector que no necesariamente esté en el origen de coordenadas, restando las coordenadas del punto final donde apunta la flecha menos las coordenadas del punto inicial donde apunta la flecha. Pongamos aquí numeritos para que esto tenga sentido. Entonces, supónganse que nosotros conocemos las coordenadas del vector negro. Por ejemplo, digamos esto es 2 y que aquí yo tengo 7. Entonces, este punto de aquí tiene coordenadas 2, 7. De hecho, la notación de los puntos en el espacio suele ser un paréntesis y las coordenadas x, y, si estoy en tres dimensiones de x, y, z. Y resulta que los vectores se roban de alguna manera, ¿no es cierto? Esta notación, la notación del punto. Recuerden, una cosa es un punto, que es esta mancha, y otra cosa es una flecha, ¿no? Porque el punto, por definición, desde Euclides, la geometría de Euclides es uno de los libros que no ha cambiado desde que se hizo, ya va como 2000 años, que se enseña en la geometría de las escuelitas, ¿no es cierto? Incluso los colegios, la geometría de Euclides, tal como Euclides la planteó. Si hay un libro que resiste 2000 años de ese estilo, sin cambiarse nada, es porque algo interesante de la naturaleza, de la realidad, estará diciendo ese libro, ¿no? Ya, entonces, digamos, la cosa es que, por un lado, un punto no tiene dimensión, mientras que este segmento, esta flecha, es un segmento con una puntita, ¿no es cierto?, que nos indica un sentido. Esta flecha de aquí sí tiene extensión, pero lo que se hace es, esta flecha con extensión se roba, digamos, la notación o la información que uno da para caracterizar el punto, ¿sí? Entonces, uno puede decir que en efecto este vector n es el vector de componentes 2 en x y 7 en y, a eso me refiero, a pesar de que no ponga 2i y 7j, ¿no? Es decir, esto también es una notación válida para el n, y a esto también se le puede considerar la expresión del vector n en coordenadas rectangulares, pero asimismo corresponde a las coordenadas del punto donde empieza a, ¿sí?
Ahora fíjense en que, digamos, el vector rojo, supónganse que está por acá. Digamos, su componente X, digamos que es 8, y su componente Y, digamos que es 5. Entonces, digamos, el punto, las coordenadas del vector R, y a su vez las coordenadas del punto donde está apuntando la flecha azul serían 8 en X y 5 en Y. ¿Sí? 8 y 5, tal como estén. Ya, entonces, miren, según esto, ¿sí? El vector azul, ¿sí? El vector azul sería igual a la resta del vector rojo, ¿sí? Que sería 8 y 5, le voy a poner en vez de vector fila, le voy a poner como vector columna nada más, ¿ya? Solo porque me parece que pedagógicamente va a lucir mejor, ¿ya? Entonces, miren, este es el vector rojo, ¿sí? Y yo a le tengo que quitar las coordenadas del punto inicial del vector azul, o en otras palabras, tengo que quitarle las coordenadas del vector negro, ¿sí? Y el vector negro tiene coordenadas 2, 7. Entonces, mi vector azul, ¿sí? Va a tener coordenadas en este caso. ¿Cómo hago esta operación? Pues resto al primer elemento del vector de la izquierda del menos, le resto el primer elemento del vector de la derecha del menos, es decir, la componente x de menos la componente de x de entonces eso me da 6, y 5 menos 7, esto me da menos 2, así. Yep. Entonces, el vector azul, las componentes del vector azul son 6 menos 2, ¿sí? Noten que en estos casos no hay problema si yo escribo horizontal y vertical, o vertical el vector, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de esto que acabo de mencionar? Una, que un vector que no necesariamente está con el origen del vector en el origen de coordenadas, sí puede estar expresado en coordenadas rectangulares, y la forma de obtener su expresión en coordenadas rectangulares es restando las coordenadas del punto donde apunta la flecha menos las coordenadas las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial de la flecha azul. Eso. Así se obtienen las coordenadas de un vector que no necesariamente empiecen al origen de coordenadas, restando las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Solo que resulta que las coordenadas del punto final coinciden con o son las componentes x y y de un vector, en este caso del vector rojo, y las componentes, las coordenadas del punto inicial del vector azul coinciden o son las mismas coordenadas x y y del vector negro en este caso. ¿Sí? Eso. Ya, ahora, la cuestión es que tratemos nosotros de buscar el vector azul, tratemos de dibujar usando esta información, 6 y 2. Según esto, 6 y 2, no, 6 y menos 2, el vector azul yo le podría obtener si es que yo encuentro, digamos, un punto de componente 6 en X, ¿sí? Y menos 2 en Y. Es decir, este punto de aquí, ¿ya? Es decir, este punto de aquí. Entonces, miren, ¿qué tal si es que yo trazo desde el origen de coordenadas una flecha azul que apunta al punto de coordenadas 6 en X y menos 2 en Y? ¿Sí? ¿Qué notan? Este es mi vector azul, que es exactamente el mismo vector azul que tengo acá, solo que está trasladado. ¿Sí? Entonces, lo que define al vector no es desde dónde comienza, sino, digamos, yo le puedo tener al vector, ya sea aquí, acá, donde sea, que va a seguir siendo el mismo A, con tal de que conserve su longitud y su dirección. Lo que define al vector es, digamos, su magnitud y su dirección. ¿Sí? Eso. Ya. Entonces, nosotros vamos a seguir topando cuestiones de vectores mientras sigamos desarrollando la materia, solo que ya llegó el punto de empezar como a hacer un poquito más de aplicaciones concretas de estas herramientas que les he mostrado, ¿sí? Y es más o menos como, chuta, no sé si han visto el Karate Kid, ¿no? Que le dicen, a ver, tienes que fregar el carro haciendo este movimiento, y el man pasa haciendo, ¿no? Y como que después dice, ¿y para qué me haces hacer esto? Y entonces le ataca el señor Miyagi al man y le dice, a ver, pucha, no sé, encera el carro. Entonces el man hace ese movimiento y ¡pac! Le frena el golpe, ¿no? Entonces lo mismo ya, inicialmente necesitamos una especie de lenguaje básico, una especie de nociones de cómo representar lo que queremos decir, y en este caso las propiedades importantes a representar, digamos, muchas de las propiedades físicas importantes a representar son propiedades vectoriales, ¿sí? Entonces, digamos, magnitud física
si una, digamos, propiedad física es una propiedad cuantificable, digamos, una propiedad que tiene gradaciones. ¿Qué es una propiedad? Es algo que uno puede decir como cualidad de un objeto, ¿sí? Como, ¿a qué me refiero cualidad? No me refiero a que pucha necesariamente es algo bueno o malo o algo que pueda tener una consideración, digamos, ética, ya, sino que me refiero a una cualidad es un atributo, ¿no? Algo que tiene el objeto, algo que se puede predicar del objeto, ¿sí? Entonces, digamos, todo esto, como les digo, nos gusta a nosotros plantear inicialmente para poder ya empezar a aplicar a cuestiones más concretas como la cinemática. ¿Ya? Ahora, ¿de qué se trata la cinemática? La cinemática lo que estudia es, digamos, los movimientos de los objetos, ¿sí? Y mientras que la dinámica se preocupa por las causas de estos movimientos, ¿ya? Ahora, esas son las versiones clásicas de todo, ¿no? O sea, incluso ya en nuestras teorías, por ejemplo, de gravedad cuántica, se cuestiona si es que el tiempo es fundamental. Es decir, tal vez el tiempo no es algo tan fundamental y más bien es un fenómeno emergente, ¿no? Así como, por ejemplo, si nosotros vemos un arco iris en el cielo, podríamos decir que ese arco iris en el cielo no corresponde a que esté un objeto material en el cielo ahí puesto, o que alguien tiene un cartelito ahí puesto así con colores de arco iris, sino que más bien emergen esas formas de otro fenómeno más fundamental, y es que la luz, los colores luz, como el color del semáforo, por ejemplo, cuando se juntan todos los colores luz, la mezcla de todos los colores luz nos da el color blanco del sol, está como un beta de mancha aquí, así. Entonces, si es que yo tengo, digamos, un prisma que juega las veces de una gota de agua cuando, digamos, llueve o hay rocío, este prisma lo que hace es que a todas las ondas que vienen juntas, todos los colores luz que vienen juntos, se separan y ahí nos muestran los distintos colores, ¿no es cierto? Ahora, los colores luz difieren de los que no son colores luz, a que, por ejemplo, si ustedes van a hacer una pintura, ¿no es cierto? Y mezclan todos los colores, digamos que tienen así un témperas, ¿ya? Y si mezclan todos los colores, la suma de todos los colores no les da blanco, sino les da más bien negro. En los colores luz, es decir, los colores como los del semáforo, ¿sí? El que sale de la televisión, el que sale de la pantalla, si ustedes juntan estos colores luz, la suma de todos les da blanco, ese blanco, así. Ya, entonces, nosotros, ¿cómo, primero que nada, Newton, cómo pensaba que se estaban dando las cosas, cómo había un devenir? Nosotros, digamos, normalmente consideramos que sí hay devenir, ¿no? Hay otra vez teorías y formas de interpretar la relatividad especial, por ejemplo, donde, digamos, tanto el pasado, el presente y el futuro ya están dados y como que el cambio es ilusorio y esto del devenir es ficticio ya, es decir, que a las capas ya dadas de realidad se le va aumentando una nueva, una nueva, una nueva, en el sentido de que no todo ya está dado, no todo está ya existiendo, de todo lo que podría existir y está existiendo, ¿no? Sino que nosotros normalmente concebimos que hay cuestiones que todavía no están existiendo, que todavía no están dándose y que más bien estas cuestiones van apareciendo y apareciendo y apareciendo y este aparecer es justo el devenir y como que el tiempo estaría cuantificando este aparecimiento, ¿sí? Como que el tiempo fuera este constante aparecimiento. ¿Ya? Entonces, dentro de estas visiones, la noción de Newton era pensar que, digamos, por ejemplo, el presente sería todo lo que existe simultáneamente con la aseveración ahorita. El rato que yo diga ahorita, ahorita estoy diciendo esto, por ejemplo, ya. Todas las cosas que sean simultáneas con mi aseveración, ahorita estoy diciendo esto, corresponden al presente, al ahorita, ¿sí? Ahora, el punto, como les decía, en relatividad especial es que la palabra simultáneo ya no es absoluta. O sea, lo que pasa simultáneamente para mí en relatividad especial, para un observador que se está moviendo rapidísimo, son otro conjunto de cosas las que están sucediendo simultáneamente. Es decir, por ejemplo, yo digo, consideren todo lo que se está dando simultáneamente ahora. Si yo digo eso, digamos, posiblemente se les viene a la mente otro conjunto de personas como ustedes que estarán detrás de una pantalla o de un celular mirando, ¿no es cierto? Se imaginarán, digamos, que existen las casas donde cada uno está viendo sus cosas o los lugares donde cada uno está viendo esta clase, existe la universidad simultáneamente con esta aseveración, digamos, existe el Sol, existe el planeta Tierra simultáneamente ya.
Ahora, digamos, y ven en la fecha del calendario y ven, no sé qué fecha estamos, y ven que es 24 de agosto y así, ¿no es cierto? Todo lo que, digamos, en este caso sería el simultáneo. Ya, ahora, el problema ya cuando uno va a la física relativista, donde se tienen también experimentos probados empíricamente, es decir, en efecto, lo que esas teorías afirman, sí se comprueban con nuestros sentidos, ¿no? Ya, una de las cosas que afirma es que la simultaneidad es relativa. Entonces, digamos, por ejemplo, algo que hice hace un minuto que no sé, fue irme a ver un poco más de café. Para una persona que se está moviendo rapidísimo, cuando yo dije todas las cosas que son simultáneas a esta afirmación, al acto de que yo esté diciendo ahorita, esa persona que se mueve rapidísimo, hubiera incluido en todas esas actividades el hecho de que yo me estaba tomando este café, llenándole de café a esto en el descanso, por ejemplo. Incluiría, por ejemplo, para otra persona que también se mueve rapidísimo, el hecho de que yo me estaba despertando hoy a las 6 de la mañana ya. Entonces, la cuestión es que justo en relatividad especial hay un problema en tener una versión absoluta del presente, porque si el presente es todo lo que es simultáneo, que se da simultáneamente, y nuestra noción de simultáneo depende de cuán rápido nos movamos, entonces, digamos, hay un montón de presentes. Entonces hay una forma de analizar eso en la que, digamos, el futuro de una persona es el presente de otra. Entonces es como que el futuro de esa otra persona ya estaría como predestinado de alguna manera. Ese es un problema filosófico abierto. Dentro de las clases de filosofía que doy voy a hablar justo de una teoría que tengo que abarca o habla acerca de eso. Así que si están interesadas o interesados, les puedo decir cuándo ya será eso y pueden ver. Ya, entonces, ¿por qué les estoy diciendo eso? Ya, porque para Newton, digamos, el presente incluye a todo el espacio físico y todo el estado de las cosas, como que Newton le toma una foto desde el, no sé, el ojo del universo, completamente independiente del observador, hay un ojo del universo, y ese ojo del universo como que toma una foto. Entonces, digamos que mientras tomó la foto, por aquí estaba Marte así dando la vuelta, aquí por acá el Sol, por acá pucho un agujero negro, yo aquí hablando cosas, ustedes, no sé, mandándose el desayuno, lo que sea, ya. Entonces, todas esas cosas son como una foto y todos los puntos del espacio que existan simultáneamente, eso es, digamos, el presente, ¿sí? Lo que uno suele ver en física, o por ejemplo, una de las visiones modernas de la física, es como que, digamos, este objeto es una perturbación del espacio particular, ¿sí? Una perturbación particular del espacio. El hecho de que esto sea impenetrable y que yo tenga esta sensación de impenetrabilidad, que no puedo pasar la mano al otro lado, se da justo a que está emergiendo una propiedad en el espacio. O sea, no es como que esto es un algo aparte del espacio. Digamos, esto es el espacio vibrando de cierta forma, yo igual, y así, etcétera. Entonces, por eso, digamos, es fundamental, digamos, todo el espacio que existe para cada instante de tiempo y las configuraciones de los puntos del espacio, ¿sí? O las propiedades que tiene este espacio mientras transcurre el tiempo. Porque, digamos, la evolución del universo sería justo cómo van variando las propiedades del espacio a medida que van dándose distintas capas de simultaneidad dentro de esta visión, dentro de la visión clásica, es decir, cuando uno no toma en cuenta los efectos de la relatividad especial, que es, digamos, el mundo donde nosotros al que estamos acostumbrados en el mundo en el que vivimos, ¿sí? El mundo macroscópico donde no rigen las reglas de la relatividad especial porque nada se mueve en nuestro mundo, digamos, nada en nuestro estudio de la mecánica a nivel macroscópico se mueve suficientemente rápido como para poder notar efectos relativistas, ¿ya? Entonces, ¿qué es suficientemente rápido que, digamos, algo se mueva al 98% de la velocidad de la luz, ¿ya? Ahora, nosotros no nos movemos ni fregando esa velocidad, ¿ya? Entonces, nada del mundo macroscópico se va a mover a esa velocidad. Ya, ahora, de hecho, nada que tiene masa se puede mover tan rápido. Bueno, ya. Entonces, lo que les quería decir es, y con lo que me gustaría acabar es como mostrándoles, cómo podemos tener una noción de velocidad. ¿Qué significaría la velocidad? ¿Ya? Es un aspecto necesario que entiendan qué es la velocidad para que luego puedan trabajar ya a nivel que es la estática, ¿sí?
que es la dinámica, si ustedes van a necesitar, de hecho tienen un curso completo solamente de estática porque es la parte de ingenieril que a ustedes les es relevante. Pero para saber eso, primero tenemos que tener una noción de cuán rápido va algo, cómo capturaríamos matemáticamente eso, ¿sí? Entonces, primero que nada, miren, cuando nosotros miramos en los principios filosóficos, principios matemáticos de la filosofía natural, que es el Principia, que es donde escribe Newton sus leyes, lo que notamos es que no están planteadas ahí ecuaciones, sino relaciones de proporcionalidad. Entonces, dos propiedades del mundo son directamente proporcional cuando, digamos, estas dos propiedades notamos que están relacionadas entre sí. ¿Cómo? Bueno, uno a través de la persistencia en la observación de lo que pasa, ¿no es cierto? Observa una vez, otra vez, va dándose cuenta que es cuando una cosa cambia, la otra también cambia. Sí, que cuando la una aumenta, la otra puede aumentar, o que cuando la una aumenta, la otra puede disminuir, pero vemos ahí una relación. Entonces, si yo comparo dos propiedades, por ejemplo, el nivel de alcohol que tome y el nivel de salud de mi hígado, ¿sí? Entonces, a mayor alcohol que tomo, menos salud hay en mi hígado, ya, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, yo puedo cuantificar mi estado de salud, por ejemplo, con una tablita, digamos, 0, pucha, enfermo agudo, 10, pucha, salud total. Entonces, yo voy a ver que voy disminuyendo en esa escala mi nivel de salud a medida de que voy consumiendo más persistentemente y progresivamente alcohol, ¿sí? Entonces, ahí se dice que hay una relación inversamente proporcional. Cuando yo comparo dos propiedades y una propiedad aumenta y la otra disminuye, ¿sí? Mientras que hay una relación directamente proporcional cuando yo comparo dos propiedades y la una aumenta y la otra también aumenta. Por ejemplo, mi salud con el nivel de ejercicio que haga. A medida que hago más ejercicio, digamos que estoy más sano. Si es que pasa así, entonces, digamos, el número de abdominales que haga, no sé, el número de horas de cardio que haga, mientras sean mayor, mayor sería, digamos, mi estado de salud, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y entonces, digamos, en este caso, ¿cómo se plantean esas leyes? Miren, digamos que en efecto, yo voy a comparar, digamos, la salud y asimismo tengo, como les digo, una escala de 0 hasta 10 de salud, ¿ya? Entonces, miren, por eso es una propiedad cuantificable porque, digamos, tiene distintas gradaciones. Es decir, hay un matiz, no es solamente 0 o 10, sino que voy desde 0 hasta 10 mi posibilidad de medir mi propiedad de salud, cuán sano estoy. Y se usa este símbolo para decir que es el símbolo de proporcionalidad y cuando yo pongo algo acá, lo que haría es comparar esta propiedad con la que estoy poniendo aquí. Entonces, digamos que esto es la cantidad de ejercicio que hago. Y ahí esta cantidad de ejercicio, claro, lo puedo medir en horas, en número de ejercicios que hago, etcétera, ¿sí? Y ahí, ¿qué estoy yo diciendo con esto? Estoy diciendo que cuando a este no le pongo como en el denominador, sino que está de numerador, aquí está de numerador invisible, porque, digamos, cualquier entero o cualquier número se lo puede pensar como que está dividido para uno, ¿sí? Entonces, miren, lo que estoy diciendo es que aquí estoy poniéndole a la de una manera en contraste o a diferencia de otra. Fuera diferente si yo a la le pongo en el denominador de una fracción. Cuando estamos comparando de esta forma, lo que yo tengo es una relación de proporcionalidad que indica que a mayor ejercicio, mayor salud. Eso. Ya, entonces, cuando una propiedad aumenta, la otra también aumenta. ¿Qué estoy yo ahorita reflejando? Una relación de proporcionalidad directa. Las relaciones de proporcionalidad directa pasan a ser ecuaciones si es que yo borro el símbolo de relación de proporcionalidad y pongo un igual, ¿sí? Y a todo esto le multiplico por una constante, donde esta constante en general se la halla con el experimento. Digamos que en efecto es así, ¿ya? Entonces, miren, claro, esta constante va a ser un número dado por el experimento. Supónganse que es 0.5, ¿ya? Y ¿qué pasaría? Miren, el E va a ser en este caso mi variable independiente, ¿sí? Y el S va a ser mi variable dependiente. Cuando en una ecuación está una letra solita en un lado de la ecuación, conceptualmente lo que nos diría es que yo puedo obtener los valores de estos una vez que yo determino o doy un valor a la variable independiente. Es decir, una vez que yo doy un valor para E, el S no puede ser cualquier cosa. Estos son variables y era constante. ¿Por qué? Porque tanto los números que tome la E como los números que tomen la S van a ir cambiando, pueden cambiar, pero mientras hay esos cambios, esta constante, que en este caso le puse 0,5, pero el rol de esta constante es justo no cambiar su valor a medida que estos aumentan y estos también aumentan, o a medida que estos aumentan y estos disminuyen, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la cuestión es que estos pueden variar y por eso se llaman variables, y se va a mantener constante mientras estos varíen, ¿sí? Ya. Ahora,
La cuestión es que, ¿qué pasa si es que yo, por ejemplo, hago un ejercicio, cuantifico mi ejercicio con 1, por ejemplo, 1 hora? Entonces, digamos, si el E fuera 1, fíjense que mi salud sería 0,5, ¿ya? Porque yo tendría que multiplicar 0,5 por 1, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué pasaría si es que le fuera 2? Entonces tendría que multiplicar 0,5 por 2. Y esto me dice que aquí yo tendría 1, ¿sí? Porque 0,5 por 2 es 1, ¿no? 0,5 saca la mitad de algo, ¿no? Entonces, y ahora tengo 0,5 por 3. ¿Qué pasa si multiplico 0,5 por 3? Entonces el S es 1,5. Entonces, como ven, a medida de que yo voy aumentando, paso de 1 a 2, de 2 a 3, así. Lo que pasa a medida que yo voy aumentando la cantidad de ejercicio, pues noto que en efecto la cantidad de salud va aumentando, ¿sí? Pasa de 0,5 a 1, de 1 a 1,5, así ya. Entonces, ¿qué es lo que he logrado en efecto con esta ecuación? Lo que estoy logrando es expresar esta relación que yo vi en el mundo, que a medida que aumenta esta variable, esta también va a aumentar, ¿sí? Y otra vez esta se le notaría o se la concebiría como la variable dependiente, porque depende de las operaciones que se hagan sobre E y sobre el valor que tomaría E, que sería nuestra variable independiente. Ya, ahora, este es un tipo de relación de proporcionalidad. El otro tipo de relación de proporcionalidad es la proporcionalidad inversa, ¿sí? Y en nuestra proporcionalidad inversa, por ejemplo, con salud y trago, ¿sí? Entonces yo quiero decir que la salud de mi hígado es inversamente proporcional al alcohol que tomo. Yo usaría una fracción, ¿sí? Y pusiera acá la cantidad de litros de trago que tomo, ¿sí? Entonces esta es la T de trago y lo que cuantifique es el número de litros de trago que tomo. Sí, entonces, miren, esta relación de proporcionalidad nos dice que la salud es inversamente proporcional al trago. ¿Ya? ¿Por qué? Otra vez, si es que yo quiero pasar de una relación de proporcionalidad a una ecuación, basta con borrar el signo de proporcionalidad, cambiarlo por un igual y a todo esto multiplicarle por una constante, ¿sí? Ya, ahora, fíjense en qué pasa a medida que, ¿por qué usamos una fracción? ¿Por qué usamos la fracción? Lo podemos ver aquí. Para reflejar relaciones de proporcionalidad inversa y poner, digamos, la propiedad que es inversamente proporcional a otra, la una la podemos en el denominador. La razón es esta. Fíjense en estos tres casos que voy a poner aquí. Estas tres fracciones, 10 sobre 10, 10 sobre 5, 10 sobre 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que notamos? Miren, a medida que el denominador de estas tres fracciones va aumentando, pasa de 2 a 5, de 5 a 10, toda la fracción disminuye. Miren, 10 para 2 esto es 5, ¿sí? 10 para 5 esto es 2 y 10 para 10 esto es 1. Entonces, como notan, a medida que el denominador va aumentando, las fracciones, la totalidad del número que me da de dividir esto para esto va disminuyendo, miren, 5, 2, 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Justo está reflejando el comportamiento inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque mientras el denominador aumenta, toda la fracción se hace más pequeña, ¿sí? Si es que se mantiene constante el numerador. ¿Sí? Entonces, ahora si yo esta acá le pongo acá, ¿sí? ¿Cachan? Y acá es justo una cosa que va a mantenerse constante a medida que el t puede cambiar y el s puede cambiar. Entonces, ¿qué puedo notar? Que a medida que el t va aumentando, toda la fracción se va haciendo más pequeña, pero toda la fracción es a lo que le llamamos s, ¿sí? Entonces, justo por esto, yo puedo reflejar mis relaciones de proporcionalidad inversa a través de esto. Ya, miren, como ya son 2:47 y nosotros empezamos 12:47 la clase, ya es hora de acabar la clase. A menos de que quieran seguir, yo me puedo hablar tranquilamente 6 horas seguidas, de ahí ya me tomaré un descansito. Pero les digo porque he dado clases de ese, digamos, de ese número de horas. Ya, pero pienso que podríamos seguir la siguiente, digamos, el jueves ya, introducirnos directamente a la cinemática, ¿sí? Entonces, ¿qué dos cosas antes de que se vayan ya? Una es que el viernes les quiero tomar una lección que va a estar ahora un poquito más complicada en nivel, ya van a tener que hacer cálculos y cosas el viernes. Y me gustaría ya la siguiente semana, no sé, el miércoles o el lunes, ya tomarles el examen de medio módulo. Entonces, para eso sí me gustaría hacer un repaso, ¿ya? Para el examen de medio módulo, porque, digamos, les voy a tomar cosas como ya más avanzadas, ya cosas que van a tener que esforzarse concentrando y hacer, ¿no es cierto? Cositas. Entonces, por eso, para que vayan repasando y no se pierdan las cosas que he dicho, también les voy a mandar un deber, ¿ya? Entonces, el deber me lo podrían entregar el jueves en la noche,
quedamos con la lección el viernes y el examen la siguiente semana. Eso serían las cuestiones. Porfa, estén pendientes del aula virtual y si tienen alguna cosa que me quieran decir, todo bien, les escucho. No, ya, entonces hay que Claro, bro. nos vemos el jueves. Chao, chao. Chao, bro.